Y entre los objetivos que Donald Trump está amenazando está ahora Groenlandia en el centro de la atención. Jenny Pérez nos cuenta más. Dinamarca y otros gobiernos europeos aumentan su presencia militar en Groenlandia en una misión no oficial de la OTAN y como una nueva estrategia de seguridad en el Ártico frente a las amenazas de Rusia y de China. Se trata de Alemania, de Francia, de Suecia, de Noruega y de Países Bajos y podría sumarse España. La decisión ocurre en medio de las tensiones con la administración Trump, que amenaza con anexionar Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca. Bueno, ayer no hubo acuerdos sobre la isla en una reunión clave celebrada en Washington entre la administración Trump, Dinamarca y Groenlandia. La Casa Blanca reiteró hoy que el envío de tropas no afecta en absoluto al objetivo de Trump de hacerse con el control de la isla. Trump acusa a Dinamarca y a sus socios europeos de la OTAN de haber desatendido la seguridad de Groenlandia y del Ártico y dejar las rutas marítimas árticas a merced de China y de Rusia. Dinamarca, en cambio, denuncia la ambición de Trump de conquistar la isla estratégica del Ártico. El territorio autónomo depende del Reino de Dinamarca, país miembro de la OTAN, al igual que lo es Estados Unidos. Este avión de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca aterrizó en la capital groenlandesa, Nuuk, para sumarse al despliegue de militares daneses. El Comando Ártico de este país afirma que las fuerzas están aquí para apoyar los preparativos de las próximas maniobras, que llegan después de que Donald Trump reiterara su amenaza a la isla. Groenlandia y Dinamarca afirman que están intensificando su actividad militar en la isla y a su alrededor, en estrecha coordinación con los aliados. A partir de hoy y en los próximos días esperamos una mayor presencia de soldados de la OTAN en Groenlandia. Se prevé que haya más vuelos y buques militares y obviamente realizarán maniobras en la zona en virtud del acuerdo con la OTAN. Muchos groenlandeses ven necesaria esta ayuda. Así opina Jimmy Holm Jensen, propietario de un taller mecánico. Somos unas 57.000 personas. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos tanques ni aviones de guerra. Tenemos escopetas de caza, sí, pero no creo que nos lleve muy lejos. Es un retroceso en humanidad, en la evolución. Es absurdo. Es desesperante ver que los estadounidenses no cambian de parecer. Trump es impredecible, a saber lo que hará. Los más jóvenes en Groenlandia envían un mensaje más desafiante. Es nuestra bandera. Donald Trump está intentando apropiarse de nuestro mundo. Todos dibujamos nuestra bandera esta mañana. Es una referencia a la reunión con Trump. Los niños quieren mostrar que aquí en Groenlandia estamos unidos. No es la primera vez que se despliegan fuerzas estratégicas en Groenlandia. Se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y las bases en la isla fueron clave en la Guerra Fría. Pero para muchos esta vez es diferente, ver que su aliado más poderoso se vuelve en contra. Soldados de distintos países europeos llegan a Groenlandia para aumentar la seguridad en la región ártica y tenemos con nosotros al periodista Ancho Lamela en Copenhague. Ancho, muchos saludos. Y decíamos, por primera vez, los socios europeos reconocen la necesidad de elevar la seguridad en el Ártico entre navíos, o ante los navíos, quiero decir, de China y de Rusia, pero lo hacen en medio de las amenazas de Trump por anexionar la isla. Entonces, ¿cuál es la misión de estos soldados en concreto? ¿Qué se dice allá en Dinamarca? Hola, buenas. Básicamente van a participar en unas maniobras que se llaman Operación Resistencia Ártica y se trata de proteger, una tarea de protección y de vigilancia de la isla. Dinamarca no ha dado demasiados detalles, ha insistido en que esto está dentro del refuerzo de la defensa en el Ártico que comenzó hace un año y se ha cuidado mucho de relacionarlo con la amenaza de Estados Unidos. Pero claro, el momento en el que se producen esas maniobras da lugar a que no se pueda descartar el simbolismo que tiene esta medida. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha agradecido hoy a todos los países europeos que van a enviar oficiales y soldados a Groenlandia su ayuda y ha resaltado que la vigilancia y la protección de Groenlandia es una tarea común de toda la OTAN. Y tras la reunión de ayer en Washington, Dinamarca anunciaba un grupo de trabajo con los Estados Unidos en torno a Groenlandia y también la región ártica. Todo eso cuesta dinero. ¿A qué se comprometió concretamente el gobierno danés y quién va a pagar la cuenta, Dinamarca o la OTAN? Bueno, básicamente Dinamarca lo que se ha comprometido es a crear un grupo de trabajo en el que van a abordar las discrepancias que existen entre ambas partes sobre el futuro de Groenlandia. Lo que ha comentado el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, que estuvo ayer en Washington,
es que va a empezar el grupo a trabajar en una cuestión de semanas y que se va a centrar en abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, pero respetando las líneas rojas de Dinamarca, que básicamente son que el reino de Dinamarca no se pueden violar sus fronteras y que Groenlandia no está en venta. Lo ha expresado en una frase que dice como que seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Tanto la primera ministra Vanessa Mette Frederiksen como el presidente autonómico groenlandés, Jens Frederik Nielsen, han agradecido hoy, han considerado, digamos, que esto es un paso positivo para seguir avanzando en el diálogo, pero también ha recordado que la situación sigue siendo seria porque Estados Unidos no ha retrocedido en sus demandas. Ancho Lamela, muchas gracias en Copenhague. De nada, hasta luego. Y en medio de todo esto, Rusia negó representar una amenaza para Groenlandia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso aseguró que ni China ni Rusia han expresado intención alguna de ocupar el territorio ártico y afirmó que la situación deja al descubierto las contradicciones del llamado orden occidental basado en reglas. Tanto Trump como el jefe de la OTAN, Mark Rutte, aseguran que China y Rusia tienen una presencia activa en las rutas marítimas árticas. Trump ha reiterado su interés en ejercer el control sobre el territorio ártico, al que considera clave para la seguridad nacional de su país. Moscú asegura que ni tiene ni ha tenido jamás intención de conquistar la isla danesa de Groenlandia. Pide además a los países occidentales, léase a Estados Unidos, dejar de insinuar tal cosa. Estas declaraciones las ha hecho hoy mismo María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, después de repetidas declaraciones y también de posts en redes sociales, tanto del presidente de Estados Unidos como de la Casa Blanca, aludiendo a que si Estados Unidos no conquista militarmente o diplomáticamente Groenlandia, será Rusia o China quien lo hagan. Dice Zaharova que ni Pekín ni Moscú han declarado públicamente jamás que deseen hacerse con este territorio, un territorio de un país soberano miembro de la Unión Europea y también de la OTAN, y señala lo evidente: quien sí ha amenazado con hacerlo es precisamente Estados Unidos. Y cambio de asunto, las calles de Irán aparentemente vuelven a la calma tras miles de muertos y detenidos en la peor ola de manifestaciones contra el régimen de los ayatolás desde el año 2022. Amnistía Internacional instó a la ONU y a la Corte Penal Internacional a intervenir tras lo que llamó baño de sangre contra manifestantes pacíficos y desarmados. Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones contra funcionarios iraníes del régimen islámico responsables de la ola de represión y confirmó que el régimen islámico detuvo 800 ejecuciones. Según ONGs, más de 10.000 personas fueron arrestadas y podrían ser ejecutadas. En Teherán, la capital iraní, las mayores manifestaciones parecen haber sido aquietadas por ahora, después de varios días de brutal represión, semanas de protestas en todo el país y un bloqueo general de Internet por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pese a los esfuerzos del régimen por imponer su control, la situación es inestable. Los medios de comunicación estatales han anunciado olas de detenciones masivas, tildando a los manifestantes de terroristas y agentes extranjeros. Pero ahora, en un giro inesperado, las autoridades han negado tener planes de llevar a cabo ejecuciones. Grupos defensores de los derechos humanos estaban alarmados por el caso de Erfan Soltani, de 26 años, detenido durante las protestas. Se había informado que sería el primero en ser ejecutado por el delito de Mohareb, declarar la guerra a Dios. La tensión se intensificó ante las noticias de que Estados Unidos estaba evacuando a cientos de soldados de su base aérea de Al-Udeid, la más grande en Oriente Medio, que alimentaron las especulaciones de que el presidente Donald Trump podría estar planeando un ataque tras prometer ayuda a los manifestantes iraníes. Pero en comentarios recientes, Trump insinuó que Irán lo evitó. Fuentes muy importantes del otro lado nos han dicho que las matanzas han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo. Dijeron que hoy habría muchas, pero no se llevarán a cabo y vamos a confirmar si es así. ¿Significa eso que ya no se tomarán medidas contra Irán? Vamos a observar el proceso. Aunque el presidente estadounidense ha bajado el tono de sus amenazas, sus palabras y sus acciones sobre Irán no siempre han coincidido.
Por ahora, la Casa Blanca afirma que todas las opciones siguen sobre la mesa. Y queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos con quien ven, con Rima Asher Mohammadi en Barcelona, analista política internacional. Rima, muchos saludos. Y decíamos, el régimen iraní asegura haber tomado el control de las calles tras miles de muertos y arrestos. ¿Ha conseguido el régimen iraní después de todo aplacar otra vez las protestas y qué sucederá también con todos los arrestados? Bueno, bajo la ley marcial que está ahora mismo en vigor, el régimen ha logrado imponer en parte el control del espacio público mediante una represión muy dura a la que hemos sido testigos a través de las imágenes que llegaron. Un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. Eso evidentemente no significa una normalización de la situación, sino un control impuesto por la fuerza. Las causas del descontento y el malestar social no ha desaparecido, solo se ha replegado. Para mucha gente en Irán, la legitimidad ya se perdió en noviembre de 2019, cuando también hubo un apagón de Internet y respondió el gobierno iraní a las protestas con represión masiva. Y desde entonces no se ha recuperado. Y los testimonios que salen de los centros de detención de estos días hablan de torturas graves, detenidos golpeados, heridos, algunos además heridos por las balas, entrando en la cárcel sin recibir ningún tipo de atención médica, y del temor de que algunos sean presentados como miembros de grupos armados para justificar condenas extremas como la pena de muerte. Así que el mensaje del régimen es demostrar que la sociedad es impotente frente al Estado, pero lejos de restaurar legitimidad, eso evidentemente profundiza aún más la ruptura con la población. En Rima, todo indica que Trump de momento no atacará a Irán, ha decidido en cambio aplicar sanciones personales a funcionarios del régimen. ¿En qué punto quedan entonces las relaciones, en tu opinión, entre Washington y Teherán? Bueno, las relaciones entre Washington y Teherán están en un punto de hostilidad contenida, diríamos. Bajo el mando del presidente Trump, la estrategia es presión máxima sin llegar a una guerra directa. Las sanciones personales a funcionarios del régimen buscan mostrar firmeza sin recurrir al ataque militar. El mensaje es que no habrá normalización con Irán, pero tampoco parece que haya una escalada inmediata por ahora. No estamos ante, creo que yo, un acuerdo ni ante una guerra inminente, sino ante una desescalada táctica, frágil y yo diría reversible, en la que ambas partes está claro que están evitando cruzar líneas que podrían llevar a un conflicto abierto. Rima Asher Mohammadi, muchas gracias, en Barcelona. Y más noticias internacionales. A continuación, nuevo tiroteo de agentes migratorios en Minneapolis. Uno de ellos le disparó en la pierna a un ciudadano venezolano al que trataban de arrestar en un control de tráfico. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que era un inmigrante ilegal y asegura que el hombre se resistió y el agente tuvo que disparar porque dos personas salieron a atacarlo con una pala y nieve y un mango de escoba. El oeste de Ucrania, una cámara de seguridad captó el momento en que un dron ruso habría impactado contra un parque infantil. El ataque de la ciudad de Leópolis dejó herido a un hombre que estaba retirando nieve. El dron alcanzó un parque que alberga una estatua del controvertido dirigente nacionalista Stefan Bandera. Argentina designó organización terrorista a los hermanos musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania. La medida anunciada el miércoles por el gobierno de Javier Milei llega un día después de lo que hiciera su homólogo estadounidense Donald Trump. Estados Unidos designó el martes como terroristas a las mismas facciones del movimiento islamista egipcio por alinearse, según la Casa Blanca, con Hamas y Hezbollah. La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó este jueves el traslado del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años por golpismo, a un centro penitenciario con condiciones de reclusión más favorables. El líder de la ultraderecha será trasladado desde la sede de la Policía Federal a una instalación policial en un presidio especial destinada a presos en condiciones especiales, ubicado en el complejo penitenciario de Papuda, en el que estará aislado de los demás presos. Y los 4 tripulantes de la Estación Espacial Internacional han traído de vuelta a la Tierra a un compañero enfermo en la primera misión médica en la historia del organismo.
La cápsula aterrizó frente a la costa de California y la tripulación fue recogida por un barco que la esperaba. Los astronautas estadounidenses, rusos y japoneses fueron rescatados tras 5 meses en el espacio. La NASA no ha facilitado la identidad del paciente ni la enfermedad que motivó esta misión no programada, la primera en la historia de la Estación Espacial Internacional. Y nos vamos. Muchas gracias por su atención. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.